Segunda Corintios 4, versículo 17 y 18. Dice la escritura de esta manera. El apóstol Pablo hablando, dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Quiere leerlo usted una vez más conmigo? Desde el versículo 17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando vemos desde el inicio del versículo 1 del capítulo 4 de 2 Corintios, vemos, por ejemplo, que el apóstol Pablo habla, versículo 1, reconoce él que él ha recibido el ministerio por misericordia de Dios. Dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Vemos versículos más adelante, versículo 2, que el apóstol predicaba la palabra sin adulterarla. Dice la escritura, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Es decir, que el poder utilizar el evangelio y la predicación del evangelio para fines que no son los fines del reino, eso no es nada nuevo, eso viene desde el tiempo del apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol aclara y dice que en el caso de él y de aquellos que estaban en el ministerio con él, que habían recibido misericordia y reconocían que por la misericordia de Dios era que estaban siendo considerados como embajadores de Cristo, no adulteraban la palabra del Señor, trataban de dar, como dice Pedro, la leche pura de la palabra. El versículo 3 y el versículo 4 habla y dice que el evangelio está velado, está oscuro, no lo entienden aquellos que se pierden. Sin embargo, aquellos que Dios escoge, usted y yo que hemos sido escogidos por Dios, entendimos, pudimos recibir fe en nuestro corazón, porque Dios quiso salvarnos y nos dirige a la vida eterna. Y de una u otra manera podemos percibir y podemos ver, obviamente no con estos ojos, pero con el sentir de los ojos del corazón, las cosas invisibles, las cosas eternas que leíamos en los versículos con que comenzamos a leer que Pablo está diciendo. Versículo 7, el apóstol habla claramente algo muy importante, véalo conmigo, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Por favor, léalo conmigo una vez más. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué quiere decir vasos de barro? Simplemente que somos humanos, que tenemos errores, rajaduras, faltas, no somos perfectos. Ningún ministro, por más elevado que el Señor lo haya puesto, no es perfecto, sino que es un vaso de barro. Y eso lo tiene que entender el ministro, lo tiene que entender la gente también, reconocer lo que la palabra de Dios dice. Pablo recalca esto en el versículo 5 del capítulo 3. 3:5 dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia, o entiéndase, la capacidad es
de Dios. Es decir que, si vemos un análisis, Pablo está diciendo, estamos desarrollando el ministerio por misericordia de Dios, no porque mereciéramos nada. Somos vasos de barro. Y si hay alguna capacidad, es y viene de Dios. Eso está claramente establecido y comienza a decir eso desde el versículo 1 en adelante. Versículo 9 al 12 habla algo muy interesante, y quiero que lo vea conmigo, acerca del sufrimiento que ellos tenían. Dice, afligidos, desde el 8 dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros sobra la muerte, dice, pero en vosotros la vida. Y básicamente lo que el apóstol estaba diciendo aquí era de que estaban siendo literalmente perseguidos. De hecho, cuando nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, podemos ver realmente que estuvo en tantas situaciones difíciles, hermanos. En este sentido hay algo importantísimo, y dejen nada más señalar acá algo. Estaban en un constante sufrimiento. Eso era una realidad. Más adelante quiero que veamos algo. Pero versículo 13 al 15 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Oiga esto, teniendo el mismo espíritu de fe. Si está diciendo el mismo, es porque de una u otra manera está comparando lo que él tenía con alguien. Por eso está diciendo teniendo el mismo espíritu de fe. Según lo que está escrito, y aquí la escritura nos marca a quién se estaba comparando. Dice que se estaba comparando a aquel que escribió cuando dice, creí, por tanto hablé. También nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahora vea que dice acá, porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Cuando él dice teniendo el mismo espíritu de fe, dice el verso, según lo que está escrito, es decir que se está comparando a aquel que escribió, creí por tanto hablé. Si nosotros creemos lo que la Biblia dice, dice que la palabra es el fruto de una inspiración de Dios, es decir que la Biblia viene directamente de Dios. Utilizó hombres para escribirla, pero fueron inspirados por Dios para escribir las cosas que están en la palabra. Entonces, cuando vemos ahí que esta expresión creí, por tanto hablé, se encuentra, según la mayoría de los estudiosos, en una expresión que David dice en el Salmo 116:10. La versión de las Américas lo traduce de esta manera, dice, yo creía aun cuando decía, estoy afligido. Sin embargo, la versión de la traducción de la Septuaginta, de donde salen la versión Reina Valera, la versión King James, que son las que han estado por mucho tiempo, traducen literalmente la palabra. La versión Reina Valera 1909 dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. La versión King James, que es la versión en inglés, dice, I believe, therefore I have spoken. Es decir, está diciendo exactamente lo mismo que Pablo está diciendo. En otras palabras, él está comparándose, diciendo, tengo el mismo espíritu del que escribió el Salmo 116, que vendría a ser en este caso David. Y en ese caso, en ese salmo, es donde David escribe algo que quizás usted ha escuchado, que se utiliza mucho en los funerales
cristianos, que dice, estimada es ante los ojos del Señor la muerte de sus santos. David está hablando estas palabras en medio de una situación donde su vida peligraba al punto de muerte, al grado que escribe ahí, dice, pero estimada es ante los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es decir, en medio de esta situación tan difícil que David está pasando, escribe y dice, creí, por tanto hablé. En otras palabras, que en la situación más difícil que el cristiano escogido de Dios pueda estar, su fe, que es una fe que de una u otra manera afecta a todo nuestro ser, nos puede hacer hablar victoria en medio de una aparente derrota. Nos puede hacer hablar vida en medio de una situación que pueda parecer de muerte. Nos puede hacer hablar prosperidad en medio de una situación aparente de escasez. Pero ¿por qué hablamos? Dice, creí, por tanto, hablé. No dice, hablé para creer, sino creí, por tanto, hablé. Es decir, que cuando hay una fe genuina, real, viva, dentro de nosotros, afecta nuestra boca. No es tanto que yo quiera proponerme, hoy tengo que hablar cosas positivas, porque si no, Dios no se va a agradar de mí, o voy a proponerme poder hablar la palabra del Señor. Y no es una situación mental, no es una cuestión de que yo me vaya a proyectar a cambiarme a hablar. Jesús lo dijo en estas palabras, de la abundancia de lo que hay en el corazón, hablará la boca. Por eso es que dice, creí, por tanto, hablé. ¿Sí me explico, hermanos? Creí, por tanto, hablé. Y se está comparando a la vida de David. Usted sabe que David era realmente un ejemplo de fe. De dónde salió y a dónde llegó, le creyó a Dios en medio de todas las circunstancias que él pasó, había sido ungido como rey, sin embargo, estaba siendo perseguido por el rey. Le había ofrecido Dios el reino y estaba viviendo en cuevas, huyendo del mismo rey del pueblo que Dios le había dicho que iba a hacer. Para eso hay que tener fe. Es más, tuvo en sus manos 2 veces la vida de Saúl, pero tenía fe que si Dios era el que había prometido, era Dios el que iba a poner las circunstancias y no él iba a crear sus propias circunstancias. No iba a ser él el que iba a crear sus circunstancias, sino que era Dios el que había prometido, el que iba a crear las circunstancias. En otras palabras, no soy yo el que voy a matar a Saúl, Dios se va a encargar de lo que tenga que encargarse. Si su palabra es fiel, yo creo su palabra y voy a descansar y voy a confiar en él. Creí, por tanto hablé. Por eso Pablo dice, teniendo el mismo espíritu ¿de quién? De David. Dice, nosotros también, está hablando Pablo y aquellos que están ahí, creemos, por tanto hablamos. Porque está hablando de que estaba en una vida de sufrimiento, un sufrimiento real y extremo, podríamos decir en este caso. Ahora, fíjese usted de que hay una inquebrantable relación entre la fe y la confesión de lo que se cree. Le voy a repetir, hay una inquebrantable relación. You cannot break that bond. No se puede tener fe y dejar de hablar. Tampoco se puede tener una constante confesión de las cosas de Dios si no se tiene fe. Cuando se tiene fe, esa fe va a motivar y va a afectar nuestra confesión. De hecho, hablábamos, creo yo, el domingo pasado en relación a cuando el Señor maldice a aquella higuera que no tenía fruto y que los discípulos se asombraron después al ver que lo que Jesús había dicho se había hecho realidad. En Mateo 21, aunque hay otro relato también, pero en el 21, del 21 al 22, le leo y dice, el Señor, hablándole ya a los discípulos, después de que ellos estaban asombrados, les dice Mateo 21, 21 y 22, respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo
que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte, vea cómo está la relación entre el creer y el hablar. Porque Jesús sabía, cuando vio que la higuera no tenía fruto, no solamente lo pensó, sino que él lo dijo. Y porque lo oyeron, es que los discípulos se asombraron cuando vieron que lo que él había dicho se había hecho una realidad. Cuando él está explicándole esto a los discípulos, les dice, si tenéis fe y no dudáis. Y esto es muy importante, porque no se puede tener fe y duda al mismo tiempo. Esos dos son enemigos acérrimos. No puede haber fe y duda. O tenemos fe o tenemos duda. Dice, si tenéis fe y no dudáis, entonces, aun si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá, y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. No es solamente de venir y decirle al Señor, tú conoces mi vida, Señor, y aquí estoy, me entrego a ti. Dice la palabra de Dios en Filipenses que presentemos nuestras peticiones. ¿Cómo? Háblelas. Por eso es necesario, y hoy es un buen tiempo para poder presentar nuestras peticiones delante de Dios. Es lo que la palabra de Dios dice. If you believe the word of God, si creemos la palabra del Señor, vamos a hacer lo que la palabra de Dios dice, los resultados se los vamos a dejar a la fidelidad de Dios y Dios va a cumplir su palabra todo el tiempo. Entonces, cuando está hablando de esto, dice el Señor, todo lo que pidáis en oración, cuando expreséis, pero a la misma vez también hay una relación entre el creer y el decir. Por eso dice, si creéis esto, podréis decir, y recuerde que ese de decirle al monte, quítate y échate a la mar, era una expresión que daba a entender, no importa qué tan grande sea el problema, al ustedes tener fe y por esa fe hablar, muy importante. Yo no puedo esperar conseguir la respuesta de Dios si yo sé que no tengo fe y simplemente me están haciendo hablar. En otras palabras, haga de cuenta que yo no tengo fe, pero usted viene y me dice, pero confiese, pastor, y yo, para que me deje de estar molestando, pues amén, voy a confesar, ¿verdad? Ya está hecho. No, no es cierto. La respuesta va a venir cuando yo tengo una fe que aunque nadie más crea, usted sabe que tiene. Y esa fe lo hace hablar. Y va a parecer absurdo, va a parecer fuera de lo ordinario, normal, pero lo que sucede es que usted no puede dejar de hablar eso porque es una fe que tiene dentro de su corazón. Y esa fe lo hace o la hace hablar. Por eso dice, creí, por tanto, hablé. Lo importante es que yo pueda tener fe en mi corazón. No tanto que hable las cosas positivas o de bendición, sino que primeramente me cerciore que tengo fe en mi corazón. Cuando dicen amén a eso. La genuina fe afectará nuestras palabras. Es una confesión que surge de adentro hacia afuera, no es una confesión forzada ni copiada. Versículo 16 dice, por tanto, no desfallecemos, porque tenían esa fe los hacía confesar aún en medio del sufrimiento. Dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día con día. Cuando estamos en el plan de Dios, y déjeme repetirlo esto, cuando estamos en el plan de Dios, when you are walking on God's purpose, cuando está usted caminando en el plan de Dios, no en mis propios planes, ni en mis propios deseos, sino en el plan de Dios, en esas obras que Efesios 2:10 dice que Dios ha preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahora déjeme hacer una pausa aquí. ¿Cree usted que hay un plan de Dios para su vida? Entonces, y no todos los planes se parecen. El problema que muchas veces nosotros tenemos como humanos es que hay envidias en nuestros corazones. Y si vemos que alguien es usado en cierta manera, comenzamos a querer que Dios nos use también de esa manera. Y comenzamos a envidiar
a lo que Dios está haciendo en esa manera. Y eso sería como decirle, Señor, tú te equivocaste conmigo, me hubieras dado lo que le diste a fulano, le diste a fulanita. No, hermano, Dios para usted y para mí tiene un plan único, exclusivo y extraordinario. Hermano, y no necesariamente va a ser detrás de un púlpito. No necesariamente va a ser, hermano, haciendo lo que otros hacen. Hay cosas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, que Dios ha preparado de antemano. Si yo estoy caminando en ese plan de Dios, mire, voy a descansar. Yo le voy a decir, yo ya podría decir que no soy nuevo en esto, pero si no fuera que Dios me hubiera llamado, yo me hubiera vuelto loco. Ya estuviera todo trabado, hermano, así de... Pero he llegado a comprender y tengo que descansar en Dios. Esta es la obra de Dios, ¿no? Es Dios. Lo que tengo yo que hacer es asegurarme siempre de estar caminando sobre lo que Dios quiere que yo haga. Usted debe asegurarse que camine sobre lo que usted está destinado para hacer. Cuando estamos en ese camino, entonces, aunque su cuerpo exterior se vaya decayendo, aunque nos pongamos más achacosos, viejos, menos atractivos, quizás, sea lo que sea, dice la Biblia, nuestro hombre interior se renueva. Esa es una verdad de la palabra de Dios. Ahora, está establecido eso. Fíjese que esto es como invertir poco para ganar mucho. ¿A cuánto les gustaría eso? Invertir poco para ganar mucho. Eso es lo que utilizan aquellos que adulteran la palabra de Dios y comienzan a decir, hay una unción poderosa de prosperidad, que hoy en este momento, en este preciso momento, el que se salga de aquí la pierde. Hay una unción poderosa de prosperidad. El Señor me dice, saber qué Señor, ¿verdad? Si usted hoy da 10, va a tener 1000. ¿Cuántos no quisieran eso? 10 por 1000. Y entonces aquellos que la ambición todavía está running wild, dicen, no, y sí, tengo 100, son ¿cuánto es ahí? 100,000, y entonces préstame, hasta le quitan al otro, hermano, y después nada de nada. Cuando yo tengo fe, no podrá existir ese momento, esa atmósfera, pero hay cosas que se van a dar en su momento determinado. Y puede ser que nadie más sea bendecido, pero usted tuvo fe en ese momento, dio con fe, y porque usted lo interno lo movió, se va a cumplir. Pero le digo esto porque a quién no le gustaría eso, ¿va? Invierto poco y gano mucho. Sin embargo, eso es lo que la Biblia nos está diciendo en relación a nuestra vida. Invertimos este vaso de barro, que ya vimos que la Biblia dice que somos vasos de barro. Invertimos este cuerpo achacoso. Quizá alguien dirá, usted será, hermano. No, no es que esté achacoso, pero conforme el tiempo pasa, van surgiendo las situaciones. Invertimos este cuerpo de bajeza para que nos den un cuerpo eterno. Invierte usted los 50, 60, 70, 80 años para vivir toda una vida de eternidad en gloria. Dígame usted si ese no es un buen negocio. Ese es un excelente negocio, no hay mejor negocio que ese. Entonces, invertimos lo poco que es nuestra vida hoy, nuestros grandes planes, nuestros grandes sueños, nuestros grandes anhelos, los invertimos hoy para que los anhelos de Dios se cumplan. Es el mejor negocio que podremos hacer en nuestra vida. Por eso, si estamos en el plan de Dios, si estamos caminando sobre esas obras, hermano, aunque nuestro cuerpo externo se decaiga, el interno se renueva día con día. 1 Corintios 15, 42 al 44, habla en más detalle Pablo esto y dice de esta manera: así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, que es el que todos tenemos, porque se está corrompiendo. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra
un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Repite eso conmigo. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Ese cuerpo lo tenemos internamente, la semilla, diría yo, pero es una realidad, hermano. Es el mejor negocio de nuestra vida. Versículo 17 y 18, y es los versículos que leíamos. Dice entonces, pues esta aflicción, ahora mire cómo lo pone, leve y pasajera. Ahora, yo no sé qué problemas usted esté teniendo, no sé qué situación física pueda usted tener. Quizás usted diga ahí, pastor, es que usted no tiene lo que yo tengo, no está sufriendo lo que yo estoy sufriendo. Entonces, yo venir y decir, esta aflicción leve, para mí no hace sentido, porque estoy con problemas tan grandes, estoy con aflicciones tan grandes, estoy con dolores tan grandes, y tendría usted razón de que no le haría sentido de que usted diga leve y pasajera, como lo dice el apóstol Pablo. Sin embargo, dice, pues esta aflicción leve y pasajera, lo dice el apóstol, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y la clave la da, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sin las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, la aflicción en el plan de Dios es muy productiva. Fíjese que a veces queremos que las recompensas sean reales, pero que los sufrimientos sean simbólicos. A veces queremos que las recompensas sean reales, pero que los sufrimientos sean simbólicos. No es así, hermano. Se siembra, y obviamente en sufrimiento, en aflicción, y se va a cosechar en bendiciones. Pero obviamente, si vemos lo que aquí está diciendo Pablo, por difícil que sea, y voy a decir esto con mucho cuidado, no queriendo desvalorizar el sufrimiento que tenemos como humanos. Pero por más grande que sea el sufrimiento como humano, es un sufrimiento que en comparación a la eternidad, es un sufrimiento leve y es un sufrimiento pasajero. De ahí es donde sale aquel dicho que dice que no hay mal que dure 100 años. Y alguien añade, dice, ni ser humano ni enfermo que lo aguante. Es una realidad, hermano, en ese caso. Vea en 2 de Corintios, o si lo ponemos en la pantalla, yo se lo leo, 2 de Corintios, capítulo 11, verso 23 al 33. Le pregunto si Pablo estaba hablando de un sufrimiento simbólico o de un sufrimiento real. Dice el apóstol Pablo, cuando tiene que defender su vida, su ministerio, contra aquellos que querían hacerlo sentir como que él no valía nada. Muchos han llegado a decir de que llegaban a la iglesia de Corinto especialmente a desvalorizar la persona de Pablo porque Pablo en su apariencia no era muy gallardo, no era muy guapo. El hombre no tenía mucha presentación. De hecho, parece que era de baja estatura. Aparte de las palizas que había vivido, hermano, estaba desfigurado. ¿Se imagina un tipo cicatrizado, quizás con la nariz partida, hermano, así? Y él, cuando lo miraban, decía, y ese es el que fundó la iglesia, y ese es el apóstol. Decía, no, hombre. Es más, él mismo dice que no tenía mucha facilidad o no era muy hábil para hablar. Quizás le costaba, hermano, tener esa proyección de voz. Quizás tenía una voz como la mía, así media fea, hermano. Y entonces los otros llegaban con voz ronca, amados de Dios. ¿Sabe que hay personas, ¿verdad?, que hasta el tono de voz ministerial tienen? Dios bendiga vuestras almas. Y uno dice, wow, este está cargado de unción, ¿verdad? Hermano, y quizá el apóstol Pablo llegaba, ¿qué tal, hermanitos? ¿Cómo están? Y decían, ay, ustedes como oyen a ese, pues, ¿verdad? Y así, hermano, medio desfigurado. Entonces venían y lo despreciaban. Y entonces Pablo en un momento determinado tiene que venir y tiene que decir, bueno, Dios a través de su espíritu viene y le dice, hasta aquí. Y comienza a decir estas palabras. ¿Son servidores de Cristo?
11:23 dice, son servidores de Cristo. Dice, y mire cómo lo dice, hablo como que si hubiera perdido el juicio. En otras palabras, aquí le está hablando el Pablo carnal. Dice, yo más. Comienza con eso, solo esa frase hubiera sido necesaria. Son servidores de Cristo, yo más. Mire cómo le servía a Cristo. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, que era lo máximo que la ley romana permitía. Dice que había sido azotado 5 veces, 39 veces. Por un momento, 2, 3 segundos, imagínese cómo era la espalda de Pablo. Imagínese cómo eran las piernas de Pablo. Era un tipo que cuando se quitaba la camisa, asustaba. Daba miedo. Estaba totalmente desfigurado. Por frente y por atrás. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. ¿Se imagina cómo estaba la cara de Pablo? Quizás un ojo más grande que el otro. Cicatrices por todos lados, su nariz quebrada, quizá desviada. ¿Cómo estarían sus manos? Dice, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. ¿Qué quiere decir esto? Los estudiosos sobre esto dicen que en un naufragio pasó toda una noche en alta mar. ¿Se imagina usted una noche en alta mar, en lo profundo? Toda una noche usted shivering, hermano, temblando, creyendo que se va a morir. Deseando la muerte por el sufrimiento que está teniendo toda una noche. Y Dios todavía diciéndole, in the back of your head, Pablo, este es mi plan para tu vida. Estas son las buenas obras que yo he preparado para que tú andes en ellas. Y dice, ¿cuántos quisieran el ministerio de Pablo? Levanten la mano los que quisieran el ministerio de Pablo. No, si es que queremos la unción de Pablo, pero queremos que los sufrimientos sean simbólicos. ¿Ha oído usted? ¿Ha oído usted en algún momento, quizás extremos? Y hoy sobre tu vida, siervo, sierva, cae la unción que le di a mi apóstol Pablo. Mangos. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, ni con sus compatriotas tenía descanso, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Por eso si usted está ahorita diciendo, ay, ¿a qué hora van a llegar las 5 para estar al refrigerio? Suframos un poquito de hambre si usted quiere. Además, dice, además, por si esto fuera poco, dice, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Era un forajido, hermano. Y era azotado. Ya vio usted todo eso. ¿Qué tiene que decir?
Si ellos dicen que son servidores de Cristo, yo más, dijo. Y les da su resumen, su currículum ministerial. Ahí él no habló y he fundado iglesias aquí. No. Lo que él habló fue de la realidad del sufrimiento por el ministerio de Cristo. En Romanos 8, 17 y 18, ahora, nos habla la palabra acerca de las recompensas que estos sufrimientos traerán. Dice Romanos 8, 17 y 18, Pablo, que escribe lo que escribió en Corintios, habla y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero miren, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Ahora, déjenme hacer otra pausa aquí. ¿Cuántos de aquí creen que tienen, para no ser exagerado, la mitad en su vida que usted y yo vivimos hoy? ¿Cuántos de aquí creemos que tenemos la mitad de los sufrimientos del apóstol Pablo? Levante la mano sinceramente. Aquel que diga, pastor, yo no tengo todos, pero yo sufro la mitad de lo que Pablo sufrió. Nadie. Sin embargo, Pablo dice, considero que los sufrimientos de esta vida, y mire qué sufrimientos tenía, no son comparables con la herencia que nos han dado. Porque somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? Maravilloso Dios, hermano. El apóstol Pedro habla y dice en 1 de Pedro 1, versículos 6 y 7, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y ese si es necesario, es algo en algún momento que quizás dependa de nuestras acciones. Cuando el Señor a veces nos motiva y nos dice, rinde eso, hijo, rinde eso, hija. Mira, ya no hagas esas cosas, pero ahí andamos de necios, ¿verdad? No, es que eso es lo que quiero, es que eso es lo que me gusta. Y nos lo dice, y nos lo dice. Entonces, a veces es necesario que venga algún tipo de sufrimiento para que nos nivele, para que nos trate, para que nos pueda poner otra vez en el camino. Fíjese que dice, nos regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza y gloria y en honor en la revelación de Jesucristo, que es en ese momento cuando vamos a entrar a poder tomar posesión de nuestra herencia. Ahora, déjeme ir concluyendo con esto. La confesión de fe es algo que surge de adentro hacia afuera. No es algo copiado, no es algo forzado. Ahora bien, es el resultado de lo que hay adentro. Es el resultado de la luz interior. Cuando yo en medio de un ambiente oscuro, entiéndase un ambiente oscuro, estoy hablando de problemas, necesidad, enfermedad, aflicción, persecución. Cuando yo en medio de un problema oscuro puedo confesar luz de Dios, es porque tengo luz adentro de mí. Es porque tengo dentro de mí esa fe que me hace confesar. En Lucas capítulo 11, versículo 33 en adelante, el Señor habla y dice, nadie enciende una lámpara y la pone en un sótano ni debajo de un almudo cubierto con una caja, sino sobre el candelero para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Le repito esa frase. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas,
estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con tus rayos. El Señor está utilizando una analogía que es muy fácil comprobarla. Por ejemplo, si usted cierra sus ojos por un momento, inmediatamente su mente está en oscuridad. Es lo que está diciendo el Señor. Pero está diciendo esto para hablar sobre la realidad de nuestra vida espiritual, del poder andar en luz o el poder andar en tinieblas. Y está diciendo, si tu ojo es bueno, tu vida va a andar en luz. Si tu ojo es malo, tu vida va a andar en oscuridad. Ahora, ¿a qué se está refiriendo ahí? Cuando un cristiano escogido por Dios, que Dios ha preparado obras para que él o ella caminen sobre ellas, alguien, y le recalco, que ha sido escogido entre otros, cuando un cristiano está en luz, cuando andamos en la voluntad de Dios. Cuando tengo mi mirada en lo eterno, y cuando tengo mi mirada en lo eterno, voy a poder considerar lo que esté pasando en este tiempo como algo leve y pasajero. Pero si mi mirada, en lugar de estar en lo eterno, está puesta en lo temporal, mis valores son los mismos valores de los amigos no cristianos, de los vecinos. Ando esforzándome solamente por ser exitoso en las cosas de esta vida. Entonces mi vida está en oscuridad. Entonces cualquier situación temporal, cualquier sufrimiento temporal, me va a afectar de una manera tan tremenda que va a traer tristeza, va a traer descontento, amargura, aún a casos extremos donde pueda yo caer en cierto tipo de estados de ánimo críticos, hermano. ¿Por qué? Porque mi mirada estaba en lo temporal nada más. Mi mirada estaba en conseguir los valores temporales, y cuando el carro se me descompone, se me afecta terriblemente. Cuando le cae un árbol a la casa, hermano, se me desborona todo. Cuando no me dieron el ascenso que yo estaba buscando y luchando por alcanzar, hermano, entonces me siento que ya no sirvo para nada, me enojo, me frustro. Pero cuando mi mirada está en lo eterno y mi vida está descansando en Dios, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y aún, óigame, aún en los momentos más oscuros, por la luz y por la fe que tengo, pueden surgir confesiones de fe, y esos chispazos de fe son los que nos llevan a estratos donde humanamente no podríamos alcanzarlos. Yo me recuerdo haber pasado una situación tiempo atrás, hermano, donde solamente la mano de Dios podía hacer lo que tenía que hacer, pero al estar orando, porque es lo que tenemos que hacer, orar, 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 orar. Hermano, y cuando de repente vino la respuesta, ya el gozo de esa respuesta positiva ya no fue que yo dije, cuando me digan eso, yo voy a brincar y voy a... No, hermano, lo tomé tan tranquilo porque ya me había regocijado sin haber visto el resultado. Y cuando vino, es como que usted hubiera dicho, yo sabía que así iba a ser. Y es maravilloso eso, y eso es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Ahora, déjeme terminarle leyéndole esto. No le voy a decir que usted lo busque conmigo, pero quiero leérselo. Mateo capítulo 6, del 19 al 34. Es la palabra de Dios. Dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o se apegará a uno o despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y aquí déjeme preguntarle algo, ¿no esa es una realidad? ¿No se ha dado cuenta usted? Aquí no hay nadie, pero hay personas que lo escanean a usted para ver qué clase de ropa tiene, hermano. La otra vez alguien me decía que la otra persona la estaba viendo de pies a cabeza, ¿verdad? Y se había decepcionado, no se viste de marca, ¿verdad? Hermano, ¿de qué sirve que usted se vista de marcas caras si tenemos un cuerpo enfermo? ¿Cuántos darían todas las ropas de marcas que tienen? Hablo de los de mi generación, porque Dios nos devolviera la salud que teníamos cuando teníamos 15. Yo hasta le compro ropa a ese que me la devuelva, hermano. ¿De qué sirve? Es como, por ejemplo, a veces se logra obtener quizás alguna libertad financiera. Por ejemplo, a veces mi esposa me dice, no sé si usted se ha dado cuenta, pero en Long Island se maneja mucho esto. En el tiempo de verano, usted va a ver muchos carros deportivos, descapotados, no sé si usted ha visto. Dese cuenta que la gran mayoría, si no todos, los va manejando puro viejo. Unos carrazos, hermano, pero un viejo. El joven anda en su carro que le puso, hermano, flexi ahí para que no se le caiga el bumper, hermano, y todo. Pero los viejos ya no tienen la salud, la energía. Es porque así es, todo lo temporal pasa, hermano. Ya cuando uno quisiera, ¿verdad?, que quitarle la capota para que el pelo se le hiciera así, ya no tiene pelo uno, entonces. There's nothing, hermano, pero es una gran realidad y lo he visto. Hermano, mi esposa me dice, mira ese carrazo que viene ahí, y a veces me ha dicho, y te apuesto que es viejo. Y en el 90% tiene razón. Es raro ver a un joven que esté ahí, ¿verdad? Y a veces cuando lo tienen es el carro del papá. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis. Por eso hoy no se preocupe, hermano. ¿Qué va a comer? Dios va a proveer, va a ver. De aquí a las 5 no se preocupe, que nadie esté preocupado. Dice, ¿qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. Let's be very practical con esto. Hermano amado, que nadie le quite el gozo, porque hay de eso en el mundo. Donde venga, le diga, alguien, a veces hay gente tan sarcástica que dice, ay, qué bonito traje, ¿y qué es? Con tal de ver, yo creí que era, nada, dice, ¿verdad? ¿Por qué me preguntan? Yo creí que era de otra marca. Y fíjense que sentían envidia cuando miraban que le quedaba bien el traje a usted, pero cuando vieron que era del Caraco, entonces ya se sintieron tranquilos, hermano. Porque compensa su falta de personalidad la ropa que se puedan tener. El que está con luz adentro no necesita ningún tipo de marca para poder sentirse el rey, el hijo del rey, el príncipe o la princesa que es. Esa es la realidad. Sí, no os preocupéis. Ay, pastor, pero es que mire, mi vecino, mi familia se viste. Tranquilo, tranquila. ¿Le ha faltado vestido? Dios siempre provee. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad los que crecen, los lirios en el campo, no trabajan ni hilan. Está como aquel, me enviaron la otra vez una cuestión ahí por medio del WhatsApp, que le preguntan a un personaje ahí. No sé si estaba tomado o no, pero le dicen, oiga, ¿usted en qué trabaja? Dice, por la mañana no hago nada, dice, y por la tarde descanso. Y alguien me escribió de vuelta y me dice, y seguro que por la noche duerme. Qué vida, ¿verdad? Dice que los lirios ni trabajan, dice, y ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno,
¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles, y esta es la pregunta, los gentiles, los que no son llamados, los que no son escogidos, los que no tienen obras predeterminadas para que caminen sobre ellas, ellos sí que se afanen, ellos sí que se preocupen, ellos sí que se molesten por las situaciones que no les salen como ellos esperaban. Dice, pero los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Y concluye el pensamiento diciendo, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástele a cada día sus propios problemas. Entonces, concluyo con esto. En la búsqueda espiritual, recalco, en la búsqueda espiritual, nuestra fe crece. Y en la medida que nuestra fe crezca, nuestras confesiones serán verdaderas y efectivas. Y muchos de nosotros hoy necesitamos que esa fe hoy crezca para que el día de mañana, martes, miércoles, jueves o de aquí a un mes, surja una confesión en usted que usted no se explique por qué está confesando lo que está confesando. Pero si es verdadero, porque ha salido de una fe genuina, esa confesión se va a hacer una realidad, porque surgió de usted. ¿Por qué? Porque buscó primeramente el reino de Dios. Buscó que su fe fuera fortalecida. Padre Santo, es tu palabra. Yo la he leído, Señor, la he transmitido tal como tú me la has dado. El efecto de ella, Señor, tú lo haces a través de tu Espíritu